Vamos a hacer un comentario de la primera etapa, que fueron alrededor de unos 20 kilómetros y salimos desde Trali y llegamos hasta Camp. Y bueno, fue un poquito larga, no en kilómetros, pero sí porque a mitad, durante buena parte del camino había un sendero, pero lleno de piedras y mucho barro, había mucho barro. Y bueno, la etapa en principio empezamos en asfalto y llegamos a un molino y bueno, entramos, pagamos la entrada y bueno, nos explicaron allí muy atentamente todo el proceso, ¿no? De ahí un poco y toda la historia. Fue entretenido. Y después continuamos un poquito más sobre asfalto, sobre una carretera local sin tráfico, y luego ya empezamos con el sendero. El sendero fueron varios kilómetros largos siguiendo la ladera de la montaña y bueno, con muy buenas vistas, y también riachuelos, algunos puentes. Hi there, it's day 2 on the Dingle Way. We're walking today from camp to Anascool. It's about a 17-kilometer trek, more or less, and the weather is behaving. It's cloudy, but it's nice and cool for us to walk. And so far the terrain is very easy. A little bit of ascent and now just smooth sailing. It's a great day. Dear goat!
Vamos a comentar la ruta de hoy, es la segunda etapa. Ha sido desde Camp hasta Anna School, aproximadamente unos 18-19 kilómetros, y ha sido muy sencilla, muy llevadera. Al principio hemos ido por una cuesta un poquito muy progresiva, hemos cogido altura y después ha sido de bajada. En principio el terreno ha sido bastante asfalto. Luego también hemos ido por algunos caminos. El paisaje bonito, mucha granja, muchas ovejas y bueno, y el tiempo pues hoy ha estado fenomenal. Ha empezado justo a llover cuando hemos llegado aquí al Bed and Breakfast de Anna School.
Vamos a comentar la tercera etapa, que fue de Anascool a Dingle, que fueron alrededor de unos 23 kilómetros, y fue una etapa sencilla, moderada, poco plano al principio, con mucho asfalto, sobre todo los primeros 14 kilómetros, y después ya pasamos por prados y con bastante barro, un poquito de subida y bajada, y con muchas ovejas también, granjas, hasta llegar prácticamente a la última parte, que serían yo creo que unos 3-4 kilómetros, volviendo al asfalto, que no había ahí no había tráfico en la última parte. En general bastante tranquila, se llevó bien, pillamos buen tiempo, no nos llovió nada, y hasta llegar a Dingle, que es digamos, el pueblo más grande de toda la península, ¿no? De Dingle. En fin, bien, muy interesante. Sí. La cuarta etapa empezamos en Dingle y fuimos hasta Dunkin. Fueron alrededor de unos 20 kilómetros según la guía, pero en nuestro reloj marcaba unos 27 kilómetros aproximadamente. Sí. Luego lo más interesante, bueno, cuando empezamos yo creo que fueron 4 kilómetros por asfalto muy concurrido, la salida de Dingle. Ahí fue un poquito... Yo no disfruté nada, no me gustó, Sí. un poco estresante. No habían muchos coches, pero lo suficientes, ¿no? Y después, a partir del kilómetro quinto, ya empezamos por caminos. Caminos también con barro, hasta llegar al poco tiempo a una playa que eran 2,5 kilómetros, que la atravesamos. La primera playa del camino, una tierra dura, que se podía caminar bien. Y después de ahí ya llegamos
a una zona donde habían prados que teníamos que bordear un poco lo que son las vallas de piedras, subir y bajar, algunas partes con mucho barro, eso sobre todo. Luego empezó a hacer un poco de viento hasta que llegamos a Dunkin. Vimos las primeras casas y a partir de ahí yo creo que todavía nos quedaban unos 3 kilómetros por carretera. Y Dunkin, pues bueno, nos tomamos una comida en el bar más occidental de Europa, según dicen, y bueno, estuvo bien. Una noticia de que se acercaba una super tormenta de aire y de lluvia, y que bueno, con alerta roja, y eso nos hizo replantear un poquito todo el viaje. Entonces nada, hemos decidido como que dejar esta segunda parte para otra ocasión, porque son 3 días más de tormenta y son las 3 partes que los 3 días un poquito más difíciles que nos toca, ¿no? Bueno, a la espera, hasta la próxima. Chao.